fortuna la visita de nuestro amigo Hito Bisonó. Ustedes no sabían porque él tampoco tenía por qué salirlo a pregonar, pero él es el autor de la importante invitación para que esté presente en el país y nos entregue sus experiencias acumuladas en el vecino Haití, el ex jefe de las MINUSTAH, las tropas de Naciones Unidas que estuvieron hasta hace muy poco tiempo, responsable de la seguridad, tropas extranjeras en Haití. Y el señor Mulet estuvo de visita en nuestro país, estuvo en algunos medios informativos, centros académicos, pronunció una conferencia importante y todo eso fue coordinado por Hito Bisonó. Y nosotros quisiéramos que, además de saber por dónde anda Hito, en el marco de la campaña, a la próxima consulta, pero sí. El tema, aquí en Diario de Cuatro hemos dicho que hay dos grandes problemas nacionales. Sí, señor. El tema haitiano es el fundamental. Porque si no nuestro principal reto es ese. Porque si no lo resolvemos, todo lo que hemos logrado en tanto tiempo, ahí a paso lento, pero en forma sostenida, se viene abajo. Por eso me gustó tanto ese planteamiento. Muy parecido ha hecho Hito otras veces, y parece que él actuó en consecuencia, porque al traernos a ese señor Mulet aquí a darnos su experiencia vivida en Haití, nos dio un gran servicio, porque nos puso a pensar en la realidad, en alerta. Buenos días. Buenos días, Hito. Buenos días, para mí siempre un placer estar aquí con ustedes, claro, con los amigos televidentes. Así es. Fíjense, ciertamente, nosotros primero queremos decirle que presidimos un centro de análisis de políticas públicas del 2007 y traemos regularmente invitados internacionales, principalmente internacionales, para que el aporte que podamos hacer de cara a las políticas públicas nacionales, regionales y del mundo no se vean contaminadas con la política local. Correcto. O sea, siempre son personas extranjeras dedicados a llamar la atención en temas importantes, sean académicos, políticos, literarios, y dedicados a la formación de jóvenes. @CAPP/en-línea está en las redes. Lo otro es que nosotros desde el Congreso hemos podido llegar al Parlamento de Acción Global, que es el PGA, del cual somos presidente del Consejo Internacional, reúne 147 parlamentos del mundo y más de 1.500 congresistas que por su investidura y porque pagan una cuota son miembros. Y en este momento, ya por segundo año, me acaban de elegir ahora en África, en Cabo Verde, para el segundo mandato, que llegará hasta agosto, aunque es hasta noviembre el nombramiento. Y eso nos permite tener una visión global. Cuando tenemos la oportunidad de aportar, traemos personas como Edmund Muller. ¿Quién es Edmund Muller? ¿Quién es exactamente? Es un guatemalteco que fue presidente del Congreso en su país, que fue militar en principio, que fue embajador de Guatemala en los Estados Unidos, que fue embajador de Guatemala en la Comunidad Económica Europea y que entra a la ONU siendo jefe de la MINUSTAH en el año 2002 y dura 4 años primero y luego es jefe de gabinete de 2 secretarios de la ONU. El jefe de gabinete y secretario adjunto maneja las operaciones de seguridad del mundo con un presupuesto de 8.000 billones de dólares al año y pudo en ese tiempo tener la experiencia de por qué se dan los conflictos, cómo se manejan y qué es una fuerza de paz. Por ejemplo, la fuerza de paz que fueron a Haití fueron fuerzas de estabilización. No tienen mandato ejecutivo, no pueden hacer decretos, no pueden tomar acciones porque ellos quieran. Tienen que hacer acciones consensuadas con el gobernante o el gobierno que solicitan y aceptan la fuerza de paz, porque no es una invasión, no es una conquista. Entonces, esa fuerza de paz que en Haití han estado 4 veces, estabilizan y cuando terminan se van, pero ¿qué ha pasado con Haití? Que vuelven entonces a un proceso
de reversa, de retroceso, y hay que volver con otra fuerza de paz. Haití en este momento... Él ha estado 2 veces en Haití. 2 veces. Él 2 veces. La primera como jefe de misión y la segunda a raíz del terremoto, que muere el jefe de la misión, con 102 miembros de la fuerza de paz, y él como secretario adjunto asume la dirección de la MINUSTAF. En un momento que, como él dice, que llega con aquel operativo y se encuentra al presidente de Haití en el aeropuerto esperándolo, y se ponen los dos a llorar por aquella situación. Sí. Y el presidente en ese momento dice: yo no puedo con esto, y se queda en su casa, y el que asume la operatividad del gobierno es el primer ministro. Y ahí es que viene después entonces las elecciones que sale Martelly. Sí. Que la gente no sabe y no maneja por qué esa transición tan rápida. Y es que, bueno, aquello dantesco, ¿verdad? 300.000 muertos, a cualquiera le impacta, y le impactó al presidente saliente. Entonces, ¿qué dice él? Que en una población como Haití, pobre, que no tienen comida, que hay 3 millones de haitianos que no comen ni una vez al día en este momento, que no hay Congreso, que no hay primer ministro, que no, operativamente el gobierno no puede recibir las donaciones de las que se sustenta el gobierno de Haití, porque no tienen el presupuesto aprobado. Para distribuirlo siquiera, garantías. No, pero no tiene el Estado cómo recibir el dinero, porque todo eso lleva unas contrapartidas, llevan unas aprobaciones, llevan procesos, y tienen 3 meses que no funciona. Pero además de eso, ante la salida de la Fuerza de Paz, que operaban como policías, como para mantener la calma, persuasivos, las bandas, los delincuentes han asumido enfrentamiento y hasta control de ciertos barrios. Entonces, lo que se pregunta este señor, con la experiencia que le he narrado que tiene del mundo y del propio Haití, ¿hasta cuándo los haitianos van a estar sin comer, recluidos sin autoridad, en ese ambiente, sin ir a buscar comida y supervivencia en otro sitio? Si se van al oeste, es hacia la isla francesa, y los franceses no lo van a dejar pasar. Si se van al otro litoral, sería Cuba. Al otro litoral sería a los Estados Unidos, Miami. No tocan tierra en ninguno de los 2 lugares. Entonces, ¿dónde van a presionar? ¿A dónde está? Entonces, ahí viene la pregunta. Sí. Nosotros podemos soportar 100.000 personas más, 200.000 personas más, 300.000, 1 millón más. La otra pregunta es, nosotros hemos visto, porque hay que ser consecuente, el esfuerzo que ha hecho las Fuerzas Armadas de República Dominicana. Han hecho nuevos destacamentos, tienen más vigilancia, tienen visita permanente del secretario de la Fuerza Armada, del jefe del Ejército, salen los periódicos, van con autoridades extranjeras que vienen a darse cuenta. Fíjense que acaban de venir de los organismos internacionales, van con la Embajada Americana. Sí. Toda la semana hay una visita a la frontera. ¿Por qué? Porque están pendientes de que si viene una avalancha, ¿cómo la van a controlar? ¿Lo van a ametrallar? Porque díganme en qué sitio del mundo, en África, en los países árabes, sucede que matan 5.000 gente ametrallados. O que lo bombardean para que no pase. Eso es impensable. Eso. Entonces, son realidades que la República Dominicana tiene que prepararse para reclamarle, solicitarle, articular con los países que han tenido responsabilidades, que dicen presente en algunas ocasiones, algún foro para buscar una solución final, pero no una solución solamente de corto plazo, que debe de haber en principio, para llevarle alimento, para que esa gente se queden ahí tranquilos, sino una solución ya conjuntamente con las autoridades haitianas, porque ellos tienen que tener, y me consta, porque he estado en contacto con el presidente del Senado de Haití en esta semana, de que ellos están conscientes de su situación y que necesitan y quieren buscar la manera de primero ellos entenderse, porque la oposición tiene una actividad subversiva contra el gobierno, lo tiene en la calle,
a la gente, quemándolo todo, lo poco que hay. Tienen que entenderse primero y después buscar la manera de que lo ayuden. Y República Dominicana tienen que entender que la más beneficiada de que en Haití haya paz y progreso somos nosotros. Nos van a comprar más y se van a quedar allá. ¿Verdad que sí? Y después Haití también. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que a mí me preocupa? Que en República Dominicana las cosas son de moda. ¿Hoy en qué estamos? En que hoy se cierran el plazo para la municipal, el abusador, que son cosas también importantes, pero esto es urgente y importante. Pero te iba a decir eso precisamente. Tú destacabas muy bien, y es cierto, el esfuerzo que han hecho las autoridades con los militares, con defensa, muy bien. Incluso se han incorporado tecnología de vigilancia, todo eso está muy bien. Y hemos visto incluso una iniciativa que tomó el gobierno a través de la Cancillería de ir al seno del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y plantear, por lo menos plantear allí, que hay un grave problema ahí que la comunidad internacional debe atender. Eso fue el espíritu de esa intervención del canciller Miguel Vargas Maldonado al interior del Consejo de Seguridad, donde nosotros conseguimos una butaca. Pero aún así, nosotros vemos con preocupación como un llamado de alerta tan importante como el que acaba de hacer este señor, que no tiene mayor interés, porque ¿qué interés puede tener este hombre que se pasó, que tiene una experiencia vivida ahí en Haití y que nos llama la atención sobre algo que al parecer el liderazgo político nacional no termina de ver la dimensión del problema? Y él dice, bueno, en República Dominicana corre el riesgo de que en un momento determinado, por las condiciones ya deprimentes que vive esa gente, hay una horda que pase, que procure una avalancha que pueda pasar. Y ahí viene la pregunta tuya, ¿cómo detener eso si no hay muro? Porque no hay muro. Pero mira, hay diferentes propuestas. Lo que hay es muchos fusiles. Suponte tú que hay un muro. Lo que hay es muchos fusiles, no hay más nada. Suponte tú que hay un muro. En España hay un muro, hay una verja como de 100 pies. El muro atenúa. Y lo escalan y se el muro atenúa. Pero la atenúa. Los hace en Estados Unidos hay un muro y hacen túneles y se meten. Pero contiene bastante. Sí, pero ante una avalancha. No, ante una avalancha. Ante una avalancha. ¿Tú crees que llega abajo una desesperación? ¿Tú crees que llega abajo un muro en Estados Unidos, una avalancha? No la echan abajo. Yo creo que... Si tú la electrificas bien allá arriba... se pasan por el mar, si no, y la hace, buscan una garrocha. Ante la supervivencia, no Pedro, hay es el hambre, muro. es la falta hasta de agua. Es eso. Es agua. Mira lo que pasa. Una cosa terrible. Hace 15 o 20 días aquí vino. Pero eso no está en la carpeta de los políticos, en la carpeta política yo no la veo. Los llamados políticos, los que están en la chelcha no lo veo, electoral, eso no está en la carpeta. Que es necesario participar, que es necesario prepararse. Pero ¿dónde está la propuesta? Todos se han aliado. No, yo no, incluso dime, lo del muro. ¿cuál de esas alianzas? Lo del muro no es descartable. Han dicho. Lo del muro no es descartable, pero en lo que estamos por lo siguiente, por lo que acabas de decir. Han analizado, porque todo esto es ponerse a analizar. Es probable que sea esa la respuesta, pero como tú dices, aplíquense a estudiar el problema. Tienen que aplicarse. Analícenlo y aprovechen a gente como ese que vino. Analicen las opciones. Aprovechenlo. Pero nadie está en eso. ¿Quién de ellos sabe que la encargada del hemisferio americano que vino hace 2 o 3 semanas, vino a reunirse con los empresarios dominicanos y los empresarios haitianos? Y los empresarios haitianos no vinieron. La tienen convocada ahora para dentro de 2 semanas en Miami de nuevo. Oye bien. Eso es así. Se lo digo hay yo. donde a ellos les gusta, ellos van a Miami, no vienen. Lo que pasa es que aquí seguimos con el problema de una visión de mucho respeto, porque nosotros no somos haitianos, pero el problema es que en Haití ni siquiera la parte empresarial quiere involucrarse en política, sino que tienen sus negocios. Se van a Miami, se van a Canadá, se van a República Dominicana, se van a otro lado y eso lo dejan allá. Sí. Entonces, hay que buscar que ellos se empoderen de su problema, porque no puede ser otro país que haya una invasión, una conquista. Tiene que ser con la cooperación de ellos mismos, que se den cuenta que tienen que buscar una salida, porque
cada vez se van degradando más. Por ejemplo, Müller nos decía que cada vez que hay un aporte de un país extranjero que conlleva la preparación de talento fuera, no regresa nadie. Se quedan. Nadie. ¿Quién va a regresar a ese infierno? Se quedan. Entonces, esa es la situación. Quedan. No hay seguridad. Estando nosotros en la Pucamaima, El problema es que llega un empresario que tiene interés en Haití y narra que para llevar un furgón ese mismo día al puerto de la zona franca, porque Haití tiene la particularidad que pueden entrar todos los productos a cero arancel a los Estados Unidos con el programa HOPE de ayuda. Entonces se instalan en algunas zonas francas, pero tienen que llevar los furgones custodiados hacia las aduanas con militares. Se le vira un furgón en la puerta de las aduanas. Llegan 60, 50 hombres armados y comienzan un tiroteo. Las Fuerzas Armadas que custodian el furgón no pueden contenerlo. Llegan a un proceso de negociación porque lo que quieren es que le den dinero para no asaltar el furgón. No lo completan, abren el furgón y se llevan la mercancía. Pero hace una semana me dicen, el ejército detectó un camión que se llevaron de aquí nuevo, a 100 metros de la frontera. Tratan de buscarlo, pero viene un grupo, lo intercepta y tienen que dejarlo porque volvemos a lo mismo. ¿Qué van a hacer? ¿Ametrallarlo? Por un camión. ¿Van a matar a 2 o 3 gente? Ah, bueno, llega a un proceso de negociación, le piden 500,000 pesos, pero el dueño no está en la frontera, no está ahí. ¿Y qué dijo el quiere dar los 500,000 pesos? Como no hubo, lo desarmaron ahí mismo y se llevaron el camión por pieza. Entonces, esa es la realidad. Te estoy diciendo que es grave. Entonces, pero ¿qué dijo el amigo con relación a esa, ahí no hay orden, a esa decisión de Naciones Unidas de abandonar Haití? Porque se dio por vencida. Sacaron a las fuerzas militares primero y luego el cuerpo técnico que había allí también. Esa no fue la razón. Esa no fue la razón. No, él dice que la razón fue que el presidente Trump cortó los fondos y comenzaron a eliminar parte de las presencias que tenían. Y como ya en Haití tenían un tiempo y como parece que no había un interés marcado, esas fueron una de las misiones que suspendieron. El gobierno de los Estados Unidos eliminó $200 millones de la ayuda que le da a la ONU. Él dice también que hizo el requerimiento y hizo la advertencia a la embajadora Nikki, que es la que está en la ONU, y que el tiempo le dio la razón. Hoy día tienen que volver con una planificación a comenzar de cero y a perder la estabilidad que habían logrado. Pero hay perspectiva de la tranquilidad. Hay perspectiva de retorno. Hay perspectiva de retorno de Naciones Unidas. Claro. Porque por ahí debemos empezar, porque por lo menos mantienen control, Pedro. Y entonces, proyectos, por ejemplo, él no habló, porque siempre ha hablado, el muro que necesitamos, un muro de mejores condiciones, infraestructura hospitalaria, infraestructura escolar, infraestructura de negocio. Por ahí deben empezar los muros. Pero sin embargo, por ejemplo, iniciativas como la que tomó el presidente Danilo Medina en el 2012, cuando le dijo al presidente Martelly, bueno, nosotros tenemos aquí una infraestructura para siembra masiva que estamos en disposición de colocar a los técnicos e incluso los insumos, las plantas allá. Dijeron que no. ¿Cuál es la situación? Es que es muy complejo, porque volvemos a lo que nos narró Müller, y está en línea porque está grabado, incluso Castillo Pantaleón fue y lo grabó y lo está pasando en su programa y una serie de cosas. Un grupo importante chileno invierte y van y tienen una inversión agroforestal. Sí. Y desde que los pinitos, millones de dólares, desde que los pinitos estaban así, lo cortaron. Le dieron candela. Pero ¿por qué? No crean que son malos y que atacan a la inversión. Es la necesidad. No. ¿Cómo cocinan un pollo? ¿Cómo hierven un plátano? ¿Cómo hacen una sopa? Pero ¿por qué no retomamos a Balaguer, que lo hizo aquí con el gas y las estufitas? Pero no somos nosotros. No. Pero a ellos, alguien que le diga eso, bueno, no puede alguien. Es que después que tú le das la estufa y le das el tanquecito de gas, ¿cómo echan ellos el gas? ¿Cómo compran el gas? Porque el gas no lo regalan.
Entonces tiene que haber un plan. Por eso Pero Venezuela tenía una línea de acción de... Por eso se acabó el Petrocaribe. Por eso tiene que haber una propuesta de que haya un acuerdo con las autoridades de Haití, con los empresarios haitianos. Sobre todo con los empresarios. Con los líderes de Haití, no de República Dominicana, de Haití, que busquen una ayuda a 15 o 20 años, no por un proceso de 2 o 3 meses o 2 o 3 años de una ese fuerza arbitraje de paz. debe jugarlo Naciones Unidas. Totalmente. Tiene que ser Naciones Unidas, no puede ser Washington. Es una pena, pero ¿cuándo crees tú que se restablezca una amistad con nuevos bríos? No, ¿Qué estima? Eso no se sabe. Las aspiraciones, según estas personas que tienen experiencia, es que antes de diciembre haya una ayuda, que ya la Cruz Roja dijo que la única manera de hacerlo sería bombardeando comida. Sí, porque no hay como transitar, ni hay seguridad de transportarla a lo interno. Sí. Pero pareciera que el único que tiene logística para ello, no desde el punto de vista de militar de conquista, es el Comando sino Sur. es el Comando Sur, por un asunto de logística, de transporte, de seguridad, de facilidades. Y luego ver cómo se llega a una presencia de largo plazo que lo ayude a rescatar la institucionalidad de un Finalmente, ¿crees tú que el puntillazo para que eso acontezca es que una propuesta formal de República Dominicana en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas? No. República Dominicana, hay algo que es de ley y para todo el mundo. Los países que hacen frontera no pueden ser lo que hagan la propuesta, porque siempre hay alguna diferencia o económica o de frontera o celos simplemente. No, República Dominicana lo que puede es motorizar a que otros países vayan y ayuden. Exacto. República Dominicana no está llamada a eso. Y lamentamos que no pudimos abordar el tema enteramente político electoral, que conocer tu visión y dónde está. Pero para eso hay tiempo. Lo importante era ese tema fundamental para el país. Que ese político le está prestando la debida el esfuerzo por estar con nosotros. Hubo dificultad para llegar, pero siempre. Eso es todos los invitados. La lluvia bienvenida siempre. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Nosotros volvemos mañana, Dios mediante.